Buen día, nosotros somos el equipo conformado por Eduardo Ávila, Pablo Delgado, Horacio Miranda y Elder Socea, y presentaremos lo que es el PBL número 11 y el número 12. Primero que nada, necesitamos comprender las compuertas lógicas. Una de las que utilizamos fue la compuerta NOT, que en sí es un inversor. Lo que tú le metas en la entrada te va a dar lo contrario en la salida. Si le entra un 0, te va a dar 1; si le entra 1, te va a dar 0. La compuerta lógica AND, que pues su tabla de verdad va a ser cuando se cumplan las dos condiciones encendidas, te va a entregar una salida encendida, como lo podemos ver aquí en su tabla de verdad. 0, 0 nos da 0, 0, 1 nos da 0, 1, 0, 0 y 1, 1, ahí sí nos da 1. En la compuerta lógica OR sería lo contrario al AND, prácticamente. Cuando estén ambos en ceros, nos va a dar 0, y cuando esté 0, 1, nos dará 1, 1, 0 nos dará 1, y 1, 1 también nos dará 1. La compuerta XOR lo que nos da es que cuando sea una de las dos entradas encendidas, nos va a dar una salida encendida. Sin embargo, cuando las dos entradas están apagadas o las dos entradas están encendidas, nos va a dar una salida apagada. Ah, este es el circuito que armamos, que utilizamos en Arduino y programado. Como se puede ver, cada una de las entradas está conectada, o sea, cada una de las entradas desde el 4 al 11 están conectados a un LED en el que se le va a enviar una señal para que se encienda después de hacer el proceso que se hizo en programación, teniéndolos conectados el pin 2 y el 3 al switch, donde sería una entrada pues 0 o 1, dependiendo de si lo encendemos o lo apagamos. Y después de hacer todo el proceso de la programación, nos arrojará los valores para los LEDs. Como pueden ver, aquí pues da la declaración de variables, diferentes variables que vamos a usar. Sería el PA, PB, 2, 3, que serían para declarar los pines, el pin para buffer, el pin para el NOT, el pin para el LAN, el pin para el NAND, el pin para el OR, el pin para el NOR, el pin para el SOR, el pin para el XNOR, y ahí se declaran otras variables que serían la entrada de de los, del switch, de los diferentes switches que tenemos, que serían de dos. De ahí sería el buffer igual a 0, que sería el buffer, la entrada de NOT, del LAN, del NAND, del OR, el NOR, el XOR y el XNOR. Aquí se puede ver que se está haciendo el setup, que es declarando los pines, y cada uno pues va al 2, al 3, el 4, el buffer, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 para cada uno. Donde se puede ver que el pin 2 y el pin 3 son inputs y todos los demás son outputs para los LEDs. Ahora empieza el loop y lo que sería programación para desarrollar las diferentes operaciones y que se nos arrojen los resultados. Se declara la entero A, que es un lector digital para el pin 2, y la entrada digital para el pin 3. Se declara el buffer, el NOT se niega el A, el AND hace la comparación entre el A y el B, el NAND hace la pues, comparación igual negada entre el A y el B, el OR compara con el signo del OR para realizar la operación, el NOR hace lo mismo pero lo niega al final, y el XOR realiza la operación completa del XOR, que sería negación de A and B, OR A and negación B, el XOR, que sería negar todo lo que se realizó en el circuito anterior, en la operación anterior. Y aquí tenemos ya la impresión de los LEDs, ¿no? El buffer, pues imprime el buffer, el NOT imprime el NOT, el AND imprime el NAND, pues voy a imprimir en el NAND, si se enciende, si se apaga, y así para los siguientes pines declarados.
Y bueno, como resultados, aquí tenemos los LEDs. Podemos ver aquí en el switch, el 1 vendría siendo A y el B2. El 2 vendría siendo B, pero bueno, aquí tenemos los LEDs de NOT. Cuando el 1 esté apagado, el primer LED va a estar encendido. ¿Por qué? Porque el NOT, si tienes un 0, te lo va a cambiar a 1. Y aquí, como podemos ver, el LED número 2 está apagado porque el B está encendido. Ahora seguimos con el AND y el NAND. Bueno, el AND lo podemos ver como una multiplicación. Si los dos lo tenemos en 0, nos va a dar 0, pero aquí es 0 por 1. Entonces por eso está apagado. Y el NAND lo que hace es que es un inversor. Es decir, el resultado que te dé AND te lo va a invertir. Es por eso que en este caso es 0 por 1, 0. Pero como está invertido, nos va a arrojar un 1. Y luego tenemos el OR y el NOR. Bueno, el OR funciona como una suma. Es decir, si tenemos 0 y 1, nos va a desplegar 1. Es por eso que está encendido aquí. Y el NOR, pues como en el AND, es un inversor. El NOR es el inversor del OR. Es por eso que tenemos el LED apagado, porque nos va a arrojar 0. Y bueno, en el XOR, lo que tiene es que si las dos entradas son iguales, nos va a arrojar un 0. Y como aquí las entradas son diferentes, por eso nos arrojó el desprendido, un 1. Y el XNOR vendría siendo el inversor del XOR, es por eso que el LED está apagado. Y bueno, aquí tenemos nuestro circuito, es diferente al otro, es en base a circuitos integrados. Aquí tenemos el 74HC04, el cual viene siendo un AND, un NOT, perdón. Luego tenemos el 74HC08, que viene siendo el AND. Luego tenemos el 74HC32, que viene siendo un OR. Es el 74HC86, que viene siendo el XOR. Y bueno, aquí tenemos nuestros circuitos integrados. El primero pues es un OR, como pueden ver tiene 14 pines. El pin 14 es la entrada de corriente y el 7 es el ground. Lo que podemos ver adentro son los circuitos lógicos, el OR. El 1 y el 2 vendrían siendo la entrada y el 3 la salida. Así como los demás, por ejemplo, el 11, el 8, el 6 y el 3 pues son las salidas de este circuito, ¿no? Y el 1, el 2, el 13, el 12, el 19 vienen siendo las salidas. Al igual que en los otros circuitos, como podemos ver en la parte derecha tenemos no, el XOR y lo tenemos abajo el AND. Y pues abajo es un poco diferente, tenemos el inversor que tiene pues una entrada y una salida, pero pues como podemos ver tiene más de esto, ¿no? E igual el pin 14 y el 7 son el ground. Y como podemos ver aquí, tenemos como un huequito que nos sirve para ver en qué posición deben estar los circuitos integrados. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las conexiones. Como este trata con circuitos integrados, realmente no ocupamos ninguna programación. Entonces nada más vamos a usar una fuente de voltaje, que sería esta de aquí, de voltaje y de corriente. Entonces, pues esta se conecta a rojo a voltaje y negro a tierra. Entonces agarramos este voltaje y lo puenteamos para el switch y lo compartimos en los dos switches. Entonces, si este switch está prendido, pues va a prender el voltaje, se va a ir para el resistor, para la resistencia, y pues este también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 1, donde está prendido, va a llegar voltaje para acá. El voltaje va a ir por este cablecito naranja y va a llegar aquí a nuestra entrada de este circuito integrado, el 74HC08, que sería nuestra compuerta AND. También llega para el 74HC32, que es la compuerta OR, y el 74HC86, que es la compuerta XNOR. Y el verde llega para el inversor y también llega para las otras compuertas. Entonces, lo que va a suceder aquí es que vamos a tomar, por ejemplo, el primero, el inversor. Entonces, está nuestro verde, va a puentear, va a llegar al inversor
Y si pueden ver aquí, este cable amarillo va al LED. Entonces, nuestro resultado de si está prendido o no va a llegar al LED y se va a prender el LED si está pasando voltaje o no. Y el resultado del inversor va a ir al segundo LED, el LED de arriba. Como lo pueden ver, es en el segundo pin, como dijo nuestro compañero, esa es la salida de invertir esto. Entonces, aquí pasa lo mismo en el otro circuito integrado. Tenemos nuestras dos entradas y tenemos nuestra salida. Entonces están las dos entradas, la salida va para el primer pin, para el primer LED, perdón. Y también lo pasamos al inversor, que sería este cablecito azul. Y el resultado de invertir eso lo pasamos al cable púrpura, lo cual nos lleva al segundo LED. Pueden notar también que cada una de los LEDs tiene su resistencia correspondiente y cada uno de los circuitos integrados está con su voltaje y su tierra en los pines 7 y 14 respectivamente. Entonces ese realmente es el proceso para todos los circuitos integrados. Llega las operaciones, por ejemplo aquí, 1, 2, sale el resultado al LED de abajo y del LED de abajo lo pasamos al inversor, el cual lo va a hacer llegar al LED de arriba. Entonces, estos serían los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos 1 y 1. Entonces, 1 y 1 en NOT, pues es el NOT queda apagado y el resultado buffer normal queda prendido, pues porque es 1 y 1. En nuestro AND tenemos que 1 y 1, según las compuertas lógicas, es 0. Entonces, pues pueden ver que está apagada. Y perdón, 1 y 1 es 1 y 1 y 1 invertido pues es 0. En la compuerta OR podemos ver que 1 y 1 es 1, está prendido, e invertido es 0, el NOR. Y en la compuerta lógica de XOR podemos ver que 1 y 1 es 0 y como está invertido, el XNOR va a ser 1. Y bueno, como conclusión con este PBL, aprendí un poco más sobre la programación en Arduino, así como el uso de circuitos integrados. Mi experiencia con este tipo de trabajos me es de gran ayuda para mi desarrollo como ingeniero mecatrónico. Y como ventaja y desventaja, puedo decir que una ventaja de los circuitos integrados es que va a funcionar más rápido el circuito, pero la desventaja es que se ve mucho cochinero, se ve mucho material dentro de la protoboard. En cambio, con el Arduino, por ejemplo, en mi caso, yo lo veo un poco más difícil porque necesitas aprender a programar en Arduino. Pero en el momento que le sabes, te va a salir un trabajo mucho más limpio y más presentable. Yo como conclusión me gustaría decir que con estos PBL aprendí a programar en Arduino con puertas lógicas y con ese conocimiento pude comprender el funcionamiento de los circuitos integrados que me permiten usar compuertas lógicas sin programación. Y siendo el tema de compuertas lógicas uno muy vital para mi carrera, siento que esta práctica fue de mucha ayuda para el futuro. Una de las ventajas que noté en el circuito con puertas integradas es que pude ver que era mucho más rápido y pues tampoco tuve que usar programación. Pero algo que sí es que a la hora de usar Arduino podemos programar otras funciones, lo cual se me hace que es un poco más útil, aparte que como dijo mi compañero es un poco menos costoso. Bueno, al realizar el PBL, programamos primero la lógica en el Arduino para observar cómo funcionaba las compuertas lógicas desde la programación, ¿no? Y después de hacerlo, nos pasamos a utilizar circuitos integrados. Después de esto, los comparamos como debería de ser y pues llegamos a la conclusión de que el circuito integrado es mucho más rápido que al hacer la programación, porque al hacer la programación necesitas que alguien lleve el proceso, siendo que en el circuito integrado solo se comparan los valores y ya se manda la impresión del resultado. Pues al realizar este PBL se pudieron comprender los conceptos más a fondo y físicos de las compuertas lógicas,
Esto es de mucha ayuda para proyectos en los que necesitemos integrar el uso de las mismas. También se aprendió pues el uso de la programación de las compuertas y la implementación de los circuitos integrados. Esto es de bastante ayuda porque en dado caso de que no tengamos un circuito integrado, pues vamos a tener la necesidad de programarlo, y en dado caso de que lo tengamos, pues sabemos que es mucho más fácil implementarlo sin tener que usar la programación. Esto fue todo. Gracias por ver nuestro video.